Iván Ayala y como proyecto de tercer periodo en mi escuela me dejaron explicar un tema de medicina, ya que es la carrera que quiero estudiar. Este mes decidí hablar un poco sobre suturas y los tipos de suturas que hay. Para hacer un poco de referencia y explicar, una sutura es cualquier hilo utilizado en el hospital para unir vasos o aproximar tejidos entre sí. Esto se utiliza cuando un paciente llega por cualquier herida. Bueno, en mi proyecto ya abrí un pescado para explicarles más o menos cómo se sutura y qué tipo de sutura utilizaremos. Previamente ya lo corté desde todo lo que es la parte de abajo para poderlo suturar y explicarles cómo se hace. Bueno, existen diferentes tipos de ligaduras, también diferentes tipos de agujas, diferentes tipos de pinzas que son necesarias cuando están ya a punto de operar. Bueno, las suturas, podré explicar un poco uno de los tipos porque existen muchísimos tipos de suturas. Entonces yo solo mencionaré algunos y explicaré detalladamente uno. Bueno, existen suturas continuas, discontinuas, sutura en esquina, en B y en y de transficción. Cada una es utilizada para diferentes tipos de heridas. Por ejemplo, la continua es cuando sean unas heridas muy largas y necesitas abarcar mucho espacio. Por ejemplo, las de V y Y, como su nombre los dicen, son cuando las cortadas están en una forma de V y necesita coserse esa parte para que no pierda más sangre el paciente o que sea más fácil la cicatrización. Bueno, cuando quieren suturar a una persona utilizan una aguja quirúrgica, que es de este tipo. También existen muchísimos tipos de agujas. Para depender de qué herida tiene el paciente, es la aguja que se va a utilizar y el tipo de hilo. Por ejemplo, hay hilos de seda, de nylon, de poliéster, de cirlión, de novafil y acero inoxidable. En este caso es de nylon, porque no es tan resistente ni es tan utilizado. Hay otros que son muchísimo más limpios, resistentes, y igual dependiendo de la herida que tenga el paciente es el hilo que van a utilizar. Las portagujas que yo utilizaré hoy serán una Matthew y una Mayo, que son las que más se utilizan en los quirófanos porque con estas dos es muy fácil manipular lo que es la aguja quirúrgica al momento de estar operando. Bueno, y de acuerdo a la herida del paciente y el tamaño es la sutura que se utilizará y también el tipo de nudo que se utilizará, porque para explicar existen diferentes nudos, por ejemplo el simple, el horizontal, el cruzado, el vertical, el gambi y el colchonero. Hoy yo explicaré detalladamente cuál es el colchonero y la sutura continua, que es una de las más sencillas de aprender y de las más fáciles de realizar. Bueno, empecemos. Así como ya expliqué, yo utilizaré un pescado para explicarles el tipo de sutura y los nudos que pueden llegar a existir. Estos dos tipos de... Bueno, la sutura que utilizaré hoy y los nudos son los más fáciles de aprender y los más rápidos de realizar en una operación. Así es que también son los más comunes de utilizar. Bueno, previamente yo ya había introducido el hilo en la aguja para que sea mucho más rápido y no tardarnos tanto. Esta es la portagujas Matthew, que es la que utilizaremos, y también la Mayo, como ya lo había explicado. Aquí tenemos a nuestro pescado ya cortado. Aquí está aguja con la sutura y aquí están las dos portagujas. Lo primero que debemos de hacer es donde está la herida, el corte en este caso del pescado. Lo primero que se tiene que hacer es de un lado del corte introducir la aguja. No debes de tener miedo porque al momento de estar operando no vas a estar temblando. Entonces, primero lo tienes que meter de un lado. Así. Y se tiene que sacar todo completamente. Y aquí como la piel del pescado está un poco dura, utilizaremos una de nuestras pinzas.
para que se nos facilite hacer la sutura. Listo. Igual como lo metimos de este lado, lo tenemos que introducir del otro lado para que salga y así poder empezar a suturar todo el pescado, toda la herida que tiene nuestro pescado. Bueno, cuando ya estemos recorriendo esto, vamos a dejar un pequeño espacio, que es esto, para hacer nuestro primer nudo, que es el de colchonero, ya que tenemos que cerrar desde un inicio para que sea mucho más fácil. Lo que se tiene que hacer, lo pongo de lado, es enrollar el hilo en nuestra pinza, darle 2 vueltas sin dejar que se salga. Una vez que ya lo tenemos aquí, las 2 vueltas, lo vamos a introducir el primer hilo que nos había sobrado y jalaremos uno de los extremos. Si se fijan, así se empezará a recorrer. Será el primer hilo. Lo volvemos a hacer. Esto nada más es para hacer nuestro nudo inicial, para que al momento de estar suturando toda la herida no se vaya a soltar ni regresar ni nada. Listo, apretamos bien y si se fijan, aquí ya tenemos nuestro nudo. Ahora sí, explico un poco. La sutura continua, como su nombre lo dice, explica que vamos a introducir la aguja junto con la sutura y lo vamos a hacer de manera rápida, pero también cuidadosamente. Esta parte de los pescados es un poco dura, por eso está un poco difícil introducirla. Pero ya, una vez introducida, igual pasamos esta parte de la aguja junto con la sutura. Jalamos bien. Lo introducimos del otro lado, dejando un espacio entre el primer nudo que hicimos y Bueno, les explico por qué se les dice de colchonero. Una vez que sale la aguja de uno de los lados, para que sea mucho más fácil al momento de estar operando, cuando vamos a sacar el hilo de uno de los lados de estos, esta parte que sobra la vamos a utilizar para meter la aguja, jalarle bien y como lo ven aquí, ya tenemos otro de los nudos, que es esta parte. Y así sucesivamente tenemos que estar introduciendo poco a poco la aguja de uno de los lados. Se saca igual. Esta, como ya le había explicado antes, es uno de los más sencillos nudos y suturas que se utilizan en los hospitales, ya que, como se fijan, no cuesta tanto trabajo y es uno de los más rápidos. De nuevo, ya cuando sale el hilo, lo pasamos por abajo y jalamos. Así sucesivamente tenemos que hacerlo por toda la herida. Y así, como se fijan de este lado, aquí va quedando ya las suturas.
Así es que eso es todo, chavos. Esa es la forma de suturar, en este caso un pescado porque no podíamos conseguir personas o animales vivos. Así es que esa es la forma más sencilla de suturar, utilizando el colchonero como nudo y utilizando una sutura continua. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end.